Hola, muy buenos días, queridos televidentes. Hoy nosotros nos encontramos con el sacerdote Óscar Beratami, párroco de nuestra parroquia San Francisco Javier de Piedecuesta, y hoy nos está acompañando porque nuestro tema del día es el diezmo, pero yo sé que hay muchas personas que tienen algunas dudas frente a este tema y qué mejor que sea nuestro sacerdote quien nos resuelva cada una de las inquietudes. Hola, padre, ¿cómo está? Muy buenos días, un saludo muy especial para todos ustedes que nos ven a esta hora a través del canal Guanevisión que llega a ustedes gracias a la señal de Digitel. Bueno, padre, vamos a iniciar hablando, pero hay muchas personas que aún no conocen cuál es el significado de la palabra diezmo. Sí, muy bien, es necesario descubrir qué significa literalmente diezmo. Diezmo es la 10ª parte de alguna cosa, de los frutos, de las riquezas, del sueldo, de las posesiones. Es la 10ª parte que se debe entregar a Dios como el reconocimiento de su dominio supremo sobre la faz de la tierra. Esto lo enseña la Sagrada Escritura, por ejemplo en Levítico 27, 30, 33, dice eso. Y precisamente en Números, el libro de los Números, en el capítulo 28, versículo 21, también nos da a entender que el diezmo debe ofrecerse a Dios y que se da a través de sus ministros. Bueno, también es importante saber pues qué se realiza y qué obras se tienen destinadas con el diezmo que nosotros como feligreses damos. En la Iglesia Católica el diezmo se utiliza para 3 cosas. Primero, para el culto divino. Segundo, para las obras de apostolado y caridad. Y tercero, para el sostenimiento de los ministros sacerdotes ordenados. Entonces vamos a descubrir cada uno de ellos. ¿Qué significa que el diezmo sea para el culto divino? O sea, con lo que las personas contribuyen se sostiene el templo parroquial, las hostias, el vino, los manteles, los ornamentos, pagar el servicio de la luz, de energía eléctrica, pagarle a los sacristanes, pagar los que hacen aseo, hacer el mantenimiento del templo, todo lo que se necesita para poder ofrecer el culto divino, o sea, los sacramentos, la Eucaristía y lo demás. Y eso, pues precisamente, se hace con lo que la gente aporta, con todo lo que se necesita para eso. Segundo, para las obras de caridad y las obras de apostolado. Entonces, con lo que contribuye la gente también se saca para ayudar en las obras sociales, en el caso de la parroquia, para sostener la obra de la olla comunitaria, que es la de darle el almuerzo a más de 100 ancianitos o personas que no tienen. También se usa para dar lo que se llama el sistema de becas, que es para ayudarle a algunos seminaristas, que es una obra de caridad que se les aporta en la pensión del seminario. También se usa para comprar mercados para los programas de la entrega de mercados. Cuando los mercados que traen no alcanzan, pues toca comprar para acomodar y para completar los mercados. Y para las obras de donación. ¿Donación a quiénes? Por ejemplo, a otras parroquias que no tienen la misma capacidad económica que esta, entonces a veces hay que aportarles a esas parroquias, la donación de algunas, en algunos casos especiales, los cuales pues tienen ese rubro de poderlos ofrecer una donación. Y tercero, decíamos que para el sostenimiento de los sacerdotes. Los sacerdotes no recibimos ningún sueldo del Estado, ni del gobierno. No, los sacerdotes, ¿de qué vivimos? Vivimos de la caridad de la gente, es decir, de lo que la gente diezma, de lo que la gente da, de ahí sacamos para el sostenimiento de los sacerdotes. En el caso de nuestra parroquia, si son 1, 2, 3 o 4, a ellos hay que darles una remuneración que se llaman los emolumentos. Pero eso sale de lo de la generosidad de la gente. No hay ninguna institución que pague o que dé plata a la iglesia para pagarle a los sacerdotes, no, eso es de la generosidad de la gente. Bueno, ¿y quiénes deben pagar el diezmo? El diezmo lo tienen que pagar todas las personas, o sea, todas las personas tienen el deber de pagar el diezmo. Aunque la iglesia no precisa una cuota, porque no nos dice, bueno, pague tanto o aquello, nos enseña a cumplir con ese deber.
no exime de la obligación de contribuir a nadie, al contrario. Nos enseña que el cristiano debe dar a la medida de Cristo y por amor a Dios, según las necesidades de la iglesia y de sus propias posibilidades. Dar el diezmo es una obligación, también es un privilegio, porque es una alegría poder dar y poder ayudar a las causas de la iglesia. Es parte integral de nuestra vocación de hacer todo para propagar su reino de Dios. Entonces, nadie queda exento de pagar el diezmo. Tan solo que como la iglesia no nos dice la cantidad, pues habrá unos que puedan pagar mucho, habrá otros que puedan pagar solo poco, habrá algunos que no lo puedan pagar en razón de su necesidad. Alguna persona pobre que realmente su sueldo no le alcanza ni para solventar los gastos de la casa, pues en justicia no se le va a poder decir, bueno, usted tiene que pagar diezmo. No, al contrario, a esas personas antes hay que darles. Acuérdense que una de las tres funciones, o uno de los tres elementos para los cuales se usa el diezmo es para ayudar en obras de caridad y de donación a quienes no lo tienen. Por eso se sobreentiende que hay personas que no tienen, pues a esas personas no se les obligará a pagar el diezmo, sino que al contrario, a esas antes se les puede es ayudar y aportar. Entonces, el diezmo en principio lo deben pagar todos los creyentes, todos los que pertenecen a la Iglesia Católica, nadie queda exento, sino que cada uno lo paga de acuerdo a sus capacidades. Bueno, y si estamos hablando sobre el diezmo en el catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien. Es interesante saber qué dice el magisterio de la iglesia, o sea, qué enseña la iglesia acerca de esto. Si ustedes quieren, lo pueden buscar allá en su catecismo de la Iglesia Católica. Yo sé que ustedes lo tienen ahí en la casa, lo pueden buscar. En el numeral 2043, que habla sobre los mandamientos de la Santa Madre Iglesia Católica, en el quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia Católica. Cuidado, no los confundamos con los mandamientos de la ley de Dios, que son 10. Estos son los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia Católica, y el quinto mandamiento dice que debe pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios para su sostenimiento. Es un mandato eclesiástico. Usted debe pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios, y así lo reza el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2043, cuando nos dice que el quinto mandamiento es ayudar a la Iglesia en sus necesidades, y señala la obligación de ayudar cada uno según su capacidad a subvenir a las necesidades materiales de la Iglesia. Entonces, el Catecismo nos lo deja claro cuando habla del quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia: pagarás diezmos y primicias a la Iglesia de Dios. Usted debiera preguntarse, ¿usted cumple con ese mandamiento? Es que es un mandamiento, pagar los diezmos y las primicias a la Iglesia de Dios. Bueno, y en el Código del Derecho Canónico también se hace referencia al diezmo. Sí, claro. El Código de Derecho Canónico es lo que significaría para nosotros el equivalente a la Constitución política de un país que rige a todos los ciudadanos. El Código de Derecho Canónico es la legislación, digámoslo de otro modo, es como la Carta Magna, digámoslo así, es como la Constitución que nos rige a todos los católicos. Ese es el Código de Derecho Canónico. ¿Y qué dice el Código de Derecho Canónico? En el Canon 222, ustedes también, si allá lo quieren buscar en internet, es muy fácil. Código de Derecho Canónico, Canon 222, dice que los fieles católicos tienen el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de modo que disponga de lo necesario para lo que ya habíamos dicho, ¿se acuerdan? El culto divino, las obras de apostolado y caridad, y de la caridad en el conveniente sustento de los ministros consagrados, es decir, los sacerdotes, los obispos, los vicarios parroquiales. Y el parágrafo 2 de este mismo canon dice: tienen también el deber de promover la justicia social, así como recordando el precepto del Señor de ayudar a los pobres en sus propios bienes. Entonces, el Código de Derecho Canónico también nos recuerda el deber moral y en conciencia de tener que pagar el diezmo.
Bueno, hay muchas personas que dicen, bueno, yo no voy a diezmar, pero sí voy a darle un mercado a alguna persona que lo necesite, voy a dar una ofrenda o voy a hacer pues alguna obra de caridad. ¿Eso cuenta también como parte del diezmo? Mire, eso es una pregunta muy interesante porque hay que diferenciar entre diezmo, ofrenda que da usted en la misa, o obras de caridad cuando ayuda a alguna persona. Son tres cosas distintas. ¿Por qué? Porque cada una de ellas se usa con diferentes modos de ser, o sea, para distintas destinaciones. Recordemos las tres destinaciones del diezmo. Primera, el culto divino. Segundo, las obras de caridad y apostolado. Y tercero, el sostenimiento del templo. Para eso es. Cuando usted viene a misa y da una ofrenda, o sea, cuando pasan recogiendo la colecta y usted echa una ofrenda, eso no cuenta como diezmo. Esa ofrenda es lo que usted ofrece a Dios en la celebración eucarística, es decir, ese es su ofrecimiento a Dios en esa misa o en esa Eucaristía, no cuenta como diezmo. Y las obras de caridad tampoco cuentan como diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo necesariamente se ofrece o en la parroquia o al sacerdote. O sea, la obra de caridad es diferente, esa es su virtud de ayudar a los necesitados. Usted compra un regalo y se lo da a alguien, usted compra un mercado y se lo da a alguien, eso es una obra de caridad. O usted va a una institución de beneficencia y dice, vengo a traer esta donación. Eso no cuenta como diezmo, porque el diezmo solamente se entrega al ministro ordenado, es decir, en la parroquia, no necesariamente al sacerdote, pero sí por medio del sacerdote, o sea, que es, por ejemplo, por medio de los sobres, que si es aquí en nuestra comunidad parroquial, existe una urna ahí al frente del altar, donde se deposita la contribución del diezmo y se echa en la urna. O segundo, usted lo puede llevar directamente a la oficina parroquial y pedir su recibo de diezmo por el valor que usted va a entregar. O cuando se encuentre al Padre ahí en la sacristía, en la hora de la misa, pues también podría ser otra manera. Pero recuerde, la diferencia es que el diezmo se entrega directamente a la parroquia o al sacerdote, mientras que las obras de caridad usted las puede realizar por fuera, en otra persona, con una persona distinta o en una institución. Y la ofrenda de la misa es lo que usted debe ofrecer a Dios en el momento de la celebración. Bueno, pues entonces esa es la forma de pagar el diezmo, acercándonos hasta la parroquia. Eso, sí, muy bien. La forma de pagar el diezmo concretamente es esa. Acuérdese que el diezmo se le entrega directamente al ministro sagrado o en la parroquia. Entonces, ¿cómo lo pagan aquí en la parroquia de San Francisco Javier de Piedecuesta? Como ya lo decía, hay una urna que está destinada precisamente para esa destinación del diezmo. Y entonces en esa urna las personas pueden venir y depositar su contribución, que cuando recogemos esa ofrenda sabemos que esa era la intención del donante, la de diezmar. O echan en un sobre, la parroquia también ofrece unos sobres, y entonces la persona deposita el dinero en el sobre y lo echa ahí en la urna, o lo entrega directamente en la oficina, y entonces ahí se les expide un recibo, si piden el recibo, porque pues algunas personas acostumbran llevar como la cuenta de lo que han ofrecido, entonces se les ofrece el recibo por la cantidad que ellos traen. Bueno, padre, pues muchísimas gracias por habernos ayudado y despejar cada una de las dudas, que yo sé que, así como yo, había muchos televidentes que aún no conocían el verdadero significado del diezmo y la importancia que tiene pues para nosotros como feligreses. Bien, pues qué bonito que en la actualidad nosotros entendamos que la Iglesia mantiene esta costumbre, que ustedes no me escuchen diciendo allá todas las veces en la misa, oiga, paguen el diezmo, no, porque es un compromiso moral, es un compromiso de conciencia. A mí no me tienen que estar diciendo pague el agua, la luz o el gas o el impuesto, ¿cierto que no? Porque sé que lo debo pagar. ¿Qué tal entonces a toda hora me tuvieran que decir, oiga, pague el recibo del agua, el recibo del internet, el recibo del celular, pague esto, pague aquello? No, sé que lo debo pagar. La Iglesia pues entonces acude a esa responsabilidad moral y de conciencia que usted tiene para que usted sepa que lo debe pagar. Que no es que si no se lo recuerdan, es decir, si no se lo ayudan a recordar usted, entonces se hace el que no lo debe pagar, no. Además,
acuérdese que es un deber de conciencia, además acuérdese que es un mandato de la Santa Madre Iglesia en su 5º mandamiento, además acuérdese que es un mandato del Código de Derecho Canónico, además acuérdese que es un mandato también de la palabra de Dios que nos dice que tenemos que dar con generosidad y no de mala gana. Por eso la Iglesia no establece un monto, no, es con generosidad. El que tiene más, dará más, el que tiene poco, dará poco, y el que no tiene, pues no podrá ofrecer nada. De suerte que debe entenderse según el espíritu del Evangelio de una entrega de corazón, por amor. Personas con recursos pues darían mucho, otras pues muy pobres darían menos, y otras que definitivamente antes habría que darles para que pudieran sostenerse. Muchísimas gracias, Padre Óscar Beratami, por habernos acompañado en este día. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz resto de día con el Señor.